Ahora veremos el tema llamado ángulos y cosenos directores. Veamos la siguiente figura. Tenemos un vector A. En este caso, cuando nosotros tenemos un vector, para llegar a lo que es el punto final, o para estarlo construyendo, necesitamos lo que son sus componentes. A1 que corresponde a X, A2 que corresponde a Y y A3 que corresponde a Z. Pero también nosotros podemos encontrar lo que son los ángulos respecto a cada uno de los ejes. El vector A debe de tener un ángulo referente al eje X. Debe de tener un ángulo referente al eje Y. Y también debe de tener un ángulo referente al eje Z. Esos ángulos lo vamos a llamar como alfa, beta y gamma. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Lo vamos a calcular mediante los cosenos directores. ¿Cómo se calcula? Vamos a suponer que tenemos un vector A, cuyas componentes son A1, A2 y A3. A1 para X, A2 para Y y A3 para Z. Entonces, para encontrar lo que es el coseno de alfa, el ángulo respecto al eje X sería A1, es decir, la componente en X sobre la longitud del vector. Para encontrar el ángulo beta, el ángulo correspondiente al plano al eje Y, sería la componente en Y, A2, sobre la longitud del vector. Y para encontrar el ángulo gamma correspondiente al eje Z, vamos a calcularlo como la componente en Z, A3, sobre la longitud del vector. Alfa es el ángulo respecto al eje X, beta es el ángulo respecto al eje y gamma es el ángulo respecto al eje Z. Y además, los cosenos de alfa, coseno de beta y coseno de gamma se llaman cosenos directores. Y tiene la propiedad que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma tiene que ser igual a 1. Resolvamos este ejercicio. Determine los ángulos entre la recta 5, 1, menos 3 más t por 1, 2 y 3 y los ejes coordenados. Entonces, para que yo pueda encontrar los ángulos que forman la recta respecto a cada uno de los ejes, necesito encontrar su vector. Y recordemos que el vector es aquel que está multiplicando por el parámetro, en este caso es t. El vector sería 1, 2 y 3. Para que yo pueda calcular lo que es los ángulos, necesito cosenos directores, pero para ello necesito calcular lo que es la longitud del vector A, que sabemos que es la raíz cuadrada de la suma de cada uno de sus componentes elevado al cuadrado. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. 1 más 4 más 9 que me da 14. Por lo tanto, la longitud del vector A es igual a la raíz de 14. Y ahora calculamos los cosenos directores. Aquí tenemos las fórmulas. Entonces, vemos que A1 corresponde a la componente en X, que en este caso es 1 sobre la raíz de 14. Para hallar el coseno de beta, necesitamos a A2, la componente en Y, 2 sobre la raíz de 14. Y el coseno de gamma sería A3, la componente de Z, 3 sobre raíz de 14. Y ahora calculamos lo que son los ángulos. Para que yo pueda calcular los ángulos, necesito quitar el coseno. Por lo tanto, necesito utilizar una función inversa, que sería el arco coseno. Alfa sería el arco coseno de 1 sobre la raíz de 14.
Y si lo realizamos, encontramos que el ángulo respecto al eje X es 74.49 grados. Hacemos lo mismo con beta. Arco coseno de 2 sobre la raíz de 14 y encontramos que el ángulo es de 57.68 grados. Y hacemos lo mismo con gamma. Gamma va a ser igual al arco coseno de 3 sobre la raíz de 14 y nos da como 36.69 grados. Estos son los ángulos que se forman a partir de lo que es esta línea recta respecto a cada uno de los ejes X, Y y Z. Y aquí tenemos unos ejercicios para que ustedes puedan resolver. Nos vemos en el siguiente video.